Animales carroñeros, ellos tienen garras, ¿no? El ser humano no tiene garras, tiene uñas. No, las garras son para desgarrar, para matar, y las uñas no. Por ejemplo, el buey, ¿no? Solamente tiene su boca, sus brazos, ¿no? No es cadavérico como el cuervo. Tiene glándulas que neutralizan los venenos, digamos, de las carnes que consumen los animales carroñeros. En cambio, los herbívoros se intoxicarían rápidamente comiendo algún tipo de carne. Y así, bueno, de una otra forma, los animales que consumen carnes, el león, el buitre, el tigre, el águila, la hiena, son irracionales, es decir, no razonan bien. El ser humano razona, el ser humano le echa pimienta, comino, pensando pues que le han inculcado que en la carne están todas las proteínas, están todos los alimentos que su cuerpo necesita. Es un decir nomás, un decir, pero no le han dicho porque la carne genera tumores, cáncer, estrecha las arterias, produce presión arterial alta, elevada, zumbido en los oídos, tinnitus, mareos, vértigos, malogra el hígado y así un montón de enfermedades. Eso no le dicen, simplemente la noticia es filtrada. La noticia primero pasa por quienes producen cantidad de animales. Entonces el ser humano, porque tiene razón, disfraza el gusto de la carne, o como quien dice, lo falsifica, ¿no? Hasta el olor, con la pimienta, el comino, el aceite, lo fríe. Y en cambio los animales propiamente carnívoros, ellos no falsifican, ellos no disfrazan ni le cambian el gusto ni el olor, consumen la carne así, tal como es, así la desgarran. Y bueno, de una otra manera, pues el ser humano como que le da repugnancia, ¿no? De consumir una carne así, que la venden directamente, ¿no? De la avícola. Es decir, es como coger un pollo y cogerlo de la nuca y comérselo, ¿no? Así con plumas, o desplumarlo y comérselo así crudo. Bueno, ya no, le entraría repugnancia, ¿no? Entonces tiene que verse obligado a falsificar, a neutralizar, ¿no? Todos esos ácidos. Y así, cuando consume un trozo de carne, ¿no? Tiene que hervirlo, como lo que es de cerdo, para quitarle ese olor. O un choncholín, o sacarle las tripas al animal y freírlas, ¿no? Inclusive hasta el atún mismo, ¿no? Bueno, la idea es que el hombre, él solo se engaña a su propio instinto, y al final vienen pues las enfermedades. Ahora, la naturaleza es lo que cuenta siempre. La naturaleza ha dotado al ser humano de instintos naturales. ¿Para qué? Para rechazar o aceptar un alimento. Por ejemplo, esos dos instintos, esos dos sentidos son el de la vista y el olfato. Entonces, el ser humano, así como el animal también, cada especie codifica en su cerebro lo que ve y lo que huele en cuanto a los alimentos. Por ejemplo, el ser humano mira las frutas, las va codificando, las acepta. En cambio, los animales carnívoros, por su propio instinto, miran la papaya, miran la toronja, miran la naranja, miran el plátano, miran las uvas, pero no le dan importancia, porque lo semejante atrae a lo semejante. Su instinto carnívoro, ¿no?, le atrae más bien por ahí a un gato, a alguien quien pueda comérselo. Entonces, y también el olfato. El animal carnívoro pues sabe a través de la sangre también
qué animal es bueno para comer. O Toronto no come, por ejemplo, Toronto. Es decir, un león no se come otro león, salvo quizás emergencias, ¿no?, donde no haya nada que comer, entonces entre ellos se matan. Pero generalmente busca los carnívoros, la hiena, el tigre, el león, ellos buscan a animales que sean herbívoros. ¿Por qué los carnívoros buscan a los herbívoros? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que un animal carnívoro busque a un herbívoro? A una gacela, a una cebra, ¿no? A un elefante, a una vaca. ¿Por qué? Bueno, el mismo instinto les dice que los animales herbívoros, ellos se proveen de vitaminas a través de los vegetales que consumen. En cambio, los carnívoros no se proveen de vitaminas, consumiendo carne entre ellos. Entonces necesitan de los herbívoros que sí consumen las vitaminas de la tierra, porque son vegetarianos, más que vegetarianos, herbívoros. Entonces los animales carnívoros necesitan de ellos para suplir esas necesidades vitamínicas. ¿Se dan cuenta? Esto es bastante interesante, ¿no? Y por lo tanto, esa es una demostración más de que la mejor alimentación no es la de los carnívoros, hablando de los animales, sino de los herbívoros. Y los animales herbívoros, consumir su clorofila, consumir el pasto, la hierba, les da más fuerza que los carnívoros que comen carne. Así lo demuestra el rinoceronte, así lo demuestra el elefante, así lo demuestra el gorila. Son animales de lo más fuerte. Es muy difícil enfrentarse con estos animales que consumen todo crudo. Imagínense, crudo. A ver, póngase que lo pongan en un ring a usted, ahí hacer cachascán en un ring con un gorila de esos que miden más de 2,5 metros. Usted prácticamente sería como un alfeñique frente a un gorila. ¿Y el gorila cuál es su alimento? ¿Acaso él come carne? El gorila come bastantes raíces y fruta, toda la fruta que encuentra. Y lógicamente su manjar delicioso son las bananas, son los plátanos del chimpancé o el gorila. Pero también consumen zanahoria, consumen lechuga, consumen alimento así crudo. ¿Y por qué les da tanta fuerza ese alimento? Igual el elefante, alimento crudo. La vaca, el toro, alimento crudo. El rinoceronte igual, crudo. ¿Y qué es lo que les da fuerza? ¿Qué es lo que les da a ellos vitalidad? Una fuerza descomunal. Imagínese el toro tiene una fuerza enorme, usted tiene que engañarlo ahí con un trapo rojo y una espada, ¿no?, para a traición matarlo y engañarlo. Pero tienen mucha vitalidad, mucha fuerza. Y la pregunta es ¿por qué? Porque justamente las verduras que ellos consumen, el pasto que ellos consumen, en él está depositado todos los nutrientes que su cuerpo necesita. Es así. En todo, por ejemplo, para comenzar, esa sustancia verde, está ahí la clorofila. Y la clorofila es pura energía. Es algo así, el color verde de la naturaleza es un pigmento donde gracias a la fotosíntesis se forman ahí todas las sustancias, todas las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Por eso que la clorofila del pasto, de las hojas, viene a ser la sangre de las plantas, llámese lechuga, ¿no?, todas las hojas verdes.
Por lo tanto, es muy rica en muchos elementos, incluyendo magnesio, el hierro, de ahí lo saca el ser humano. ¿Acaso usted ha visto animales que estén con anemia? Los animales herbívoros con anemia, de ninguna manera. Jamás vamos a encontrar un animal herbívoro, un caballo, ¿no?, con anemia, una vaca con anemia, un elefante con anemia, una jirafa que le estén inyectando, ¿no?, hierro, porque está anémica, no ha consumido pues su carne. No es así. Bueno, ellos tienen un instinto superior que el ser humano. Ellos, Dios les ha prohibido para que, digamos, no se denutran de todo un proceso de transformación interna, diríamos de transmutación interna, donde la clorofila la transforman, su cuerpo la transforma en todos los nutrientes que necesita, en proteínas, en grasas, en calcio. Imagínese usted, porque la vaca pues no consume calcio, ¿no? El toro no consume calcio. Usted ha visto que vaya a una botica a pedir que le vendan pues un reforzamiento de calcio. No, ¿no? ¿Por qué? Porque su propio cuerpo, su propio organismo, su flora intestinal transmuta, transforma, convierte esa clorofila en todas las sustancias nutritivas que su cuerpo lo necesite, así de simple. Así de simple. Incluyendo el ser humano también tiene esas propiedades de transformación, pero el ser humano pues en su ignorancia, en su desconocimiento, en su ceguera, simplemente hace oído sordo y se va al instinto de los carnívoros, a practicar, a convertirse en un animal carnívoro, consumiendo carne igual que la hiena, igual que el león, igual que el tigre, y lógicamente con todas las consecuencias devastadoras que va a originar, ¿no?, el consumo de la carne. Es interesante un poco hasta esto entenderlo como filosofía, ¿no? Encontrarle el sentido de las opciones, de las determinaciones de todas las especies, ¿no? Lógicamente que muchos se preguntan ¿y por qué se lanza tanta publicidad por la televisión de que hay que consumir los jueves, ¿no?, de buena familia, hay que consumir napavito, o hay que consumir pues el pollo, el chanchito que está bien criadito, bien gordito, o la vaquita que ha sido bien criada? Y lógicamente es toda una industria, pues, así como usted ve publicidades de otras cosas para vender, las carnes también son una industria gigante que encierra hasta los camales, las avícolas, los matarifes, los carniceros, los médicos cómplices también, los reumatólogos, los neurólogos, los psiquiatras, los boticarios, los hospitales, diríamos hasta los curanderos, y finalmente también las funerarias. Es todo un ciclo de negocio enorme. Imagínense cuántos se benefician. Primero se benefician los dueños de los camales, ¿cierto?, de las avícolas. Ellos son los primeros que se benefician. De ahí comienzan a darle trabajo a los matarifes, a los carniceros. De ahí compran a los nutricionistas, compran al colegio médico, a la OMS, diciendo que la gente debe consumir carne y sus 2 tarros de leche todos los días. Y eso es negocio para los reumatólogos. Si el mundo fuera vegetariano no existirían los reumatólogos, porque no tenían que atender a ningún paciente con problemas de artritis, de artrosis. Tampoco bajaría el trabajo para los psicólogos, los neurólogos, ¿no?, para los psiquiatras.
cerrarían las boticas, porque ya no habría muchos enfermos, producto del consumo de todos estos ácidos, de todos estos elementos que enferman a la gente. Los hospitales también estarían más vacíos, y ya no existiría fuera de un hospital alguien bien vestidito de negro, con cara compungida, para darle el abrazo y decirle, lo siento mucho, mi más sentido pésame, pero su familiar merece un buen lugar en el cielo, y por lo tanto merece también un buen ataúd. Tenemos ataúdes de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su alma, a su generosidad, desde enchapados con plata, y si quiere con piedras preciosas y oro. Bueno, eso es lo más caro, le va a costar una fortuna, pero capaz se lo merece. O madera pues en cedro, con acabado de primera, charol importado, y lógicamente pues todos los servicios. Entonces imagínense, ¿no? Hasta las funerarias hacen su agosto, y todo porque más del 90% de las enfermedades derivan de una alimentación carnívora, es decir, porque el ser humano consume despojos cadavéricos en proceso de putrefacción continua y constante. Es así, porque el animal lo matan y después le sacan las vísceras, las tripas para hacer más negocio, le sacan la piel para zapatos, y así le van sacando los huesos también. Ahora los huesos los pulverizan y los venden, todo, no queda nada, solamente quizás los excrementos nomás que lo boten, pero después lo descuartizan y todo lo venden, todo es negocio, el vaso, el hígado para hacer anticuchos, y en fin, todo, para el bistec, para la sopa de pata de res, imagínese usted. Entonces eso, de ahí pasa pues esos despojos cadavéricos, porque es un animal ya muerto, descuartizado, despedazado. De ahí pasa pues a los mayoristas, el mayorista pasa al minorista, del minorista pasa al público, al ama de casa, y la ama de casa se lo lleva a la refrigeradora para hacerlo alcanzar para toda la semana. O sea, por lo menos un animal de 15 días de muerto. Pero ¿cómo hacen para conservarlo? Ahí están los problemas. Es a través de los nitritos. Pues. Los nitritos conservan la carne de un animal muerto. Así como cuando alguien se muere, ¿usted cree que su familiar que muera lo puede tener 15 días? 15 días, a lo mucho 2 días, ¿no? Y tiene que inyectarle bastante formol por todo el cuerpo, porque va a despedir un olor putrefacto terrible. Y sin embargo usted consume ese olor putrefacto, pero amortiguado por saborizantes, por digamos, por nitritos. Usted se lo está consumiendo sin darse cuenta de ese animal que lo han matado en el camal, en el centro avícola. Usted sin darse cuenta, porque todo animal muerto pues entra en un estado de putrefacción continua y constante. En cambio el ser humano cuando muere igual. Cuando muere un ser humano es igualito que muriera una gallina, un pato, un conejo, un cuy, una vaca, ¿no? Es igualito. Entonces, ¿cómo hace los animales? ¿Cómo hacen para que los animales que consume el ser humano no entren en estado de putrefacción, como entra la carne del ser humano? Y que tienen que ir corriendo enterrarlo pues al segundo día máximo, ya al tercer día máximo, pero para que lo entierren al tercer día tienen que inyectarle cantidad de formol por todo lado, con inyecciones, para que ese olor putrefacto horrible, ¿no? Alguna vez me imagino que usted ha tenido la oportunidad de oler ese olor ya cuando se descompone la carne, ¿no? Entra en un estado ya de putrefacción. Es horrible, ¿no? Sin embargo, ¿cómo hacen para que la carne de la vaca, del pollo, del chancho, dure varios días?
y no se malogre. Claro, pues hay preservantes, los nitritos. Ahora, esos nitritos, cuando el ser humano lleva ya a su casa y después lo fríe o lo sancocha al cadáver, ahí se va a transformar esos nitritos en nitrosaminas. Ahí ya tiene su cáncer asegurado. Eso es un hecho científico. Las nitrosaminas son cancerígenas, ¿no? Porque se forman a partir de los preservantes, que son los nitratos, que sirven para conservar la carne. ¿Se da cuenta? Pero eso no se lo dicen. Así como el pan blanco, que le echan el bromato para agrandarlo, volverlo esponjoso, igual manera, también es cancerígeno, genera cuadros de alergia. Por eso que, como diríamos, más de un 80% de la población consume carne, eso significa que prácticamente se confirma que el 90% de las enfermedades no son tanto por accidente de tránsito o porque lo asaltaron por ahí, sino es por el consumo de cadáveres, el consumo de despojos cadavéricos de cualquier especie. Aquí no hay carnecita blanca, carnecita roja, carnecita amarilla, carnecita media marroncita, parda, no, es igual, solamente que en algunos hay más grasa que en otros, nada más, pero igual la carne es carne. Entonces, a ver, usted por instinto, un despojo cadavérico, ¿a usted le dará fuerza, vitalidad? ¿O más bien lo va a debilitar? Lógicamente que lejos de fortalecer el organismo, un despojo cadavérico lo que va a hacer es debilitar, provocar la ruina de su salud, lo va a destruir, lo va a embrutecer al ser humano. Y así los padres en su ignorancia también en fila ponen a los hijos a carnivorizarlos. Y lógicamente que las familias van a salir con una degeneración física, mental, moral con respecto a sus padres. Es por la ley de la herencia. Por eso benditos los hogares que los padres generan vida siendo ellos vegetarianos. Eso es, esa prole, téngalo por seguro, que vendrán con sus karmas, con sus deudas, todo, pero en mejor situación, ¿no?, que los hijos de padres cadavéricos, ¿no? Es así. Y bueno, y tienen opción, pues, de también romper ese ciclo, de cambiar. Entonces, en ese aspecto es muy importante la transformación, ¿no? Por eso que uno de los enemigos, yo diría el enemigo número uno de la humanidad, viene a ser tanto la carne y sus derivados. Derivados, pues, son los embutidos, ¿no?, las butifarras, las mortadelas, las jamonadas. Esos son los derivados de la carne, ¿no? Son los derivados. Y por eso que hoy en día aparecen tantas enfermedades, sea de la gastritis, los abscesos, los quistes, los tumores, hasta la arteriosclerosis, las enfermedades al corazón. Imagínense, por el consumo de esas grasitas o esas lipoproteínas, más técnicamente hablando, de baja densidad. ¿Por qué baja densidad? ¿Por qué las grasas saturadas son de baja densidad y las grasas naturales, los aceites naturales, son de alta densidad? Eso es muy simple, porque las grasas saturadas contienen más hidrógeno que las grasas insaturadas. Así de simple. Por eso que una mantequilla sintética la hidrogenan para hacer dura ese aceite, esa grasa, para que tenga, digamos, cuerpo. Entonces es así. Ahora, ya se ha hablado mucho de tantos químicos, que no está mal repetir, las toxinas que se han encontrado en la carne y que generan muchas enfermedades. Las toxinas, los ácidos,
que contienen las carnes, que generan muchas enfermedades. Usted ha visto a mucha gente con tofos en los dedos y con dolores terribles, ¿no? En la noche no pueden dormir porque les duele el dedo, les duele las rodillas, el tobillo, sobre todo los dedos de las manos. ¿Y eso por qué? Porque ahí se ha concentrado abundante ácido úrico. Abundante ácido úrico. Otros están con el colesterol subido o la presión arterial muy alta. ¿Por qué? Porque esa grasita es el colesterol saturado de baja densidad, se ha pegado pues en las paredes de las arterias y eso le origina dolores de cabeza, o sea, poco flujo, ¿no?, de oxígeno y nutrientes. También malogra los intestinos a través de las purinas, a través de las cadaverinas, a través del indol, a través del escatol, a través de las tomaínas. El pescado tiene abundantes tomaínas, son alcaloides altamente tóxicos que irritan, así como la azúcar blanca irrita los tejidos, también las tomaínas irritan a los tejidos. Por eso que los seres humanos que consumen carnes son más violentos, más agresivos, porque viven con el sistema nervioso irritado. ¿Por qué? Por las tomaínas que contienen las carnes, el pescado, y así las leucomaínas, las laxontinas. Bueno, todos son compuestos uricotóxicos. Entonces, desde ese punto de vista, hay todo un estudio en cuanto pues a la alimentación en base a los despojos cadavéricos, es decir, a un animal muerto, y los resultados de una alimentación balanceada, pero que sea sana y natural. Usted prácticamente va a cuidar, consumiendo alimentos sanos, va a cuidar y a conservar su hígado, su estómago, sus intestinos, su sistema nervioso, el hígado, el páncreas. Bueno, es como un beneficio para todos, ¿no? Una alimentación vegetariana es como un bálsamo de salud para sus células, para sus tejidos, para su sistema nervioso, para la circulación. En cambio, una alimentación en base a despojos cadavéricos de cualquier animal que usted consuma no le va a producir más que una toxemia circulatoria. A la larga es así, poco a poco, poquito a poquito, le va envenenando la sangre, poco a poco, lentamente, sin que usted lo sienta. Correcto, y lentamente le va provocando una muerte así, poquito a poquito, una muerte, diríamos, prematura. Y entonces, desde ese punto de vista, ya usted elige. Por eso que inclusive el creador, él recomienda, ¿no? Él recomienda prácticamente una alimentación estrictamente vegetariana. Eso no lo dicen pues todos los profetas, ¿no? En la antigüedad, desde el momento que el Creador ordena consumir semillas, ¿cierto?, y árboles frutales, ¿no? Eso está desde el Génesis, ¿no?, del principio, que Dios recomienda la alimentación más adecuada para el ser humano, en base a semillas, en base a vegetales, en base a árboles frutales. Y también recomienda, ¿no?, para que a los animales del campo, que les den carne, no, dice ya, a los animales del campo se les dará pasto, o sea, clorofila. Es decir, todos los carnívoros, animales carnívoros, hace rato ya deberían ser herbívoros, pero desgraciadamente el ser humano en algunos lugares sí los han convertido en herbívoros, ¿no? Salen a pasear con su tigre en la mano, con su león por el mercado, ¿no? En Oriente es así, unos tigres de Bengala y mansitos como gatitos, salen a pasear porque ellos no han conocido la sangre, el instinto de matar, ¿no? Y les dan su sopa de vegetales, le dan sus ensaladas de fruta, y ellos lo consumen. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos los han acostumbrado a, digamos, ese instinto fiero, ¿no?, carnívoro, ha sido transformado por un instinto más natural, pacífico.
En otras palabras, los están ayudando a evolucionar. Imagínense esos tigres de Bengala, herbívoros, convertidos a herbívoros, pues cuánto no van a agradecer a Dios por esos seres buenos, benéficos, que les han ayudado a evolucionar. Y uno viene aquí a este planeta a evolucionar, no a involucionar, no a retroceder, sino a evolucionar. Entonces la raza humana ya debería seguir evolucionando. Imagínese usted a Cristo cuando venga y a usted le diga, prepárame un bistec, esa gallina está bonita, mátamela. No, mejor ese conejo, no, mejor quiero, mate ese chancho, ¿no? Y prepárame chicharrones con mote, quiero comer hoy día. Ya no va, ¿no? ¿Cierto? Ya no va, no es, jamás nunca lo hizo tampoco Cristo. Este varón será alimentado con leche cuajada y miel, es la orden, ¿no? En el pasado de la tierra. De igual manera Sansón también, leche cuajada y miel. Después, bueno, Sansón cayó, se volvió pagano, pues no sabemos si consumió o no carne, pero pues se dejó seducir, ¿no? Por las sensaciones carnales, en este caso se dejó persuadir y cayó, ¿no? En la moral de Dios, y bueno, y se le retiraron toda la fuerza que tenía en sus pelos, ¿no? Era como un punto de apoyo nada más. Toda la fuerza estaba en su alimentación, así como Juan el Bautista, que se alimentaba en el desierto de vainas de algarrobo y miel, y era muy fuerte era. Bueno, y en ese orden, pues, el Creador nos da muchos consejos de acuerdo a nuestra evolución. Inclusive no coarte el libre albedrío. Si usted quiere seguir consumiendo sus despojos, su carne, pues tiene libre albedrío para hacerlo. Nadie le va a obligar que cambie. El mismo Creador le dice, ¿no? En el libro de Corintios nos dice, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Claro, el Creador no coarte el libre albedrío, respeta su libre albedrío. Pero la pregunta es, si todo me es permitido, pero todo me será provechoso, indudablemente el sentido común me va a decir que no todo me es provechoso. Si yo tomo pues un vaso de lejía, me será provechoso, indudablemente que no, me va pues a calcinar a quemar todos los tejidos, ¿no? Todo el tejido epitelial del estómago. No me es provechoso. Un vaso de agua de alcohol, tampoco, no me es provechoso. Un vaso de cañazo o aguardiente, tampoco, salvo un poquito por medicina en ciertos casos, pero no porque sea un agua natural. Un vaso de gaseosa, tampoco. Un vaso de agua natural de Puquio, excelente, bienvenida. Un vaso de jugo de fruta, excelente. ¿Se dan cuenta? Ahí, o sea, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Y inclusive también hasta para hacernos razonar, el Creador nos dice, lo único que no deben comer es la carne con su sangre, es decir, con su alma, y porque la vida de toda criatura está en su sangre. Entonces esto es para razonar, ¿no? Para reflexionar. Sí, el Creador dice, lo único que no deben comer es la carne con su sangre. Entonces entonces el Creador dice que consumamos carne, pero le quitemos la sangrecita. ¿Cómo le quita usted la sangre a un animal? A ver, lo mata y lo cuelga y deja que se desangre. Tampoco, porque siempre va a quedar la sangre coagulada. Intersticialmente va a quedar la sangre coagulada. Saldrá una parte, pero no toda. Y de igual a usted le hagan una herida y lo cuelguen en un poste y comienza a desangrarse. Bueno,